Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y bueno, para arrancar esta inmersión profunda, me gustaría que imaginásemos una escena. Una que estoy segura de que a quien nos escuche le va a resultar muy, muy familiar. A ver, cuéntame. Pues mira, imaginemos a alguien que lleva semanas viviendo al límite. Ya sabes, agotado por el estrés del trabajo, las exigencias de la familia, el ruido constante, y de repente dice, necesito paz. Se encierra en una habitación, apaga la luz, enciende una velita, cierra los ojos y empieza a intentar calmar la mente. Sí, la clásica búsqueda de desconexión, claro. Exacto. Pero a los 10 minutos de ese silencio, que supuestamente era perfecto, alguien en la casa deja caer una olla en la cocina. Un ruido tremendo. Y esta persona, que estaba buscando la paz interior, pega un salto y estalla en una ira absolutamente desproporcionada. Grita, se enfada y, bueno, arruina el resto de su día. Fíjate, es una imagen dolorosamente habitual, sí. Y esto nos lleva directamente a nuestra misión de hoy. Vamos a adentrarnos en las páginas del librito número 13 de la asociación, que se titula Presencia encarnada. Porque la gran pregunta es, ¿por qué la búsqueda del silencio nos vuelve a veces tan intolerantes a la vida real? Claro, es que ahí tocas el nudo del problema. Tiene mucho que ver con qué entendemos hoy por paz. Vivimos en una sociedad de pura saturación. Nuestro sistema nervioso está bombardeado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Totalmente, es un desgaste continuo. Pues, ante eso, la respuesta lógica e instintiva de cualquiera es buscar un refugio, apagar el motor. Pero la premisa fundamental de la que parte el texto de Presencia encarnada establece una distinción vital. O sea, nos advierte de que hay un abismo enorme entre lo que es un recogimiento fecundo y lo que es una espiritualidad puramente evasiva. No todo silencio humaniza, y no toda quietud nos acerta al logos. A ver, explícanos un poco más esa diferencia, porque creo que la línea puede parecer muy fina desde fuera. Pues mira, el recogimiento fecundo, que es el propio de la tradición cristiana, es una pausa que te prepara. Es decir, tú te retiras, haces silencio, pero para volver a la realidad y poder amar mejor. Escoger aire para sostener el peso de la vida cotidiana. Ya, es como un tomar impulso, ¿no? Eso es. En cambio, la espiritualidad evasiva utiliza el silencio o las técnicas de meditación casi como si fueran un anestésico. Su meta oculta, en el fondo, no es amar más. Su meta es conseguir que nada te afecte. Es comprar una paz artificial al precio altísimo de desvincularte de tu propio sufrimiento y del de los demás. O sea, me quiero detener en esa palabra que has usado, anestésico, porque creo que ilustra perfectamente el mecanismo psicológico de esta trampa. Me viene a la cabeza la analogía del dolor físico. A ver, sí. Fíjate, si alguien se fractura un hueso de la pierna, el dolor tiene una función clarísima. Es información pura. Le está gritando al cerebro que hay un daño estructural y que por favor no apoye el pie. Claro, es un mecanismo de supervivencia. Exacto. Pues si esa persona decide tomarse un analgésico potentísimo, el dolor desaparece de golpe. Siente un gran alivio, una paz inmensa en esa pierna y hasta puede que se levante y camine tranquilamente. Pero al caminar sin dolor, sin haber recolocado el hueso, lo que hace es destrozar la articulación de forma irreversible. Madre mía, es una imagen dura, pero es exactamente así. Es que buscaba apagar la molestia aguda, pero al no habitar la realidad de su herida, esa huida temporal acaba destruyendo toda la estructura. Y da la sensación de que, espiritualmente hablando, muchas veces hacemos justo esto. Totalmente. Fíjate que esa analogía da en el centro de la diana, porque el dolor existencial o la angustia también son información. Ese roce incómodo con los demás nos está diciendo dónde tenemos que crecer, o dónde hay una herida pendiente de sanar, o quizás dónde tenemos que pedir perdón. O sea que taparlo no soluciona el problema de fondo. En absoluto. Si tú te sientas a hacer silencio con el único propósito de adormecer esas alarmas para no sentir, estás atrofiando tu capacidad de interactuar con la realidad. Y aquí es donde el texto rescata un concepto griego fundamental, que es el telos. El telos, la finalidad, ¿verdad? Exacto. El propósito último hacia el que se orienta cualquier cosa que hacemos. Porque, a ver, el problema nunca es la técnica en sí misma. Hacer ejercicios de respiración, buscar un rincón tranquilo o pasear por el bosque son herramientas humanas, antropológicas, totalmente neutras. Claro, respirar despacio no es malo en sí mismo, faltaría más. Pues claro que no. El tema es el telos, eso es lo que cambia absolutamente todo. Esa misma respiración pausada, tú la puedes usar para centrarte en Dios, pacificarte y encontrar el coraje para, no sé,
tener una conversación dolorosa con un hijo, con un hermano. Sí, para afrontar la realidad desde un lugar mejor. Eso es. O bien puedes usar esa misma técnica como un mecanismo narcisista. Para autorregularte, meterte en tu burbuja de inmunidad emocional y así evitar esa conversación dolorosa para siempre. Pero, a ver, pongámonos un momento en la piel de quien nos está escuchando. Alguien que llega a su casa a las 8 de la tarde, reventado después de lidiar con problemas 1000 horas, es súper natural que piense, bueno, ¿qué tiene de malo querer meterme en una burbuja emocional aunque sea un ratito? Claro, es muy humano pensar así. Es que defender la incomodidad o el sufrimiento puede sonar casi masoquista, sobre todo hoy, cuando tienes un mercado inmenso de gurús y aplicaciones que te prometen soltar el estrés en 5 minutos y ser feliz. Ya, pero es que no es una cuestión de masoquismo de verdad. Es una cuestión de realismo cristiano. La fe cristiana no rechaza el descanso, de hecho lo consagra. Sabemos que una vida sin pausa es una vida entregada a la dispersión absoluta. Claro, e incluso en la Biblia vemos esos retiros constantemente. Exactamente. La historia bíblica está llena de retiradas estratégicas. El mismo Jesús se retira una y otra vez de las multitudes. Se va al monte o al desierto a orar a solas, de madrugada. O pensemos en el profeta Elías, cuando está agotado, deprimido y huyendo. Se refugia en el monte Horeb, Y ahí es donde encuentra a Dios, en esa brisa suave, ¿no? en el silbo apacible. Eso es, no lo encuentra en el terremoto ni en el fuego, sino en ese silbo apacible. O sea, el recogimiento es vital y es sanador. Pero fíjate en el mecanismo posterior. Jesús baja del monte para caminar hacia Jerusalén y entregar la vida. No se construye una tienda para quedarse a vivir en la cumbre. Baja a mancharse las manos otra vez. Exacto. Y Elías, cuando escucha ese silbo apacible, lo que recibe es la orden de volver al camino. Tiene que ir a ungir reyes y continuar su misión en medio de la historia. El descanso es un medio, no es el fin absoluto. Cuando conviertes la paz sedante en el único objetivo de tu vida espiritual, el alma simplemente se atrofia. Y esto inevitablemente me lleva a preguntarme qué pasa con nosotros mismos, con nuestra identidad, cuando hacemos silencio. Porque si el objetivo no es vaciar el disco duro del estrés para quedarnos en blanco, ¿quiénes somos ahí dentro? Esa es una pregunta crucial hoy en día. Fíjate que está súper de moda esta idea de que el yo es una especie de ilusión óptica, que todo lo que somos, nuestros traumas, nuestra historia personal, nuestros deseos profundos, son un estorbo que hay que disolver en una especie de conciencia universal y difusa. Sí, y esa es precisamente una de las fronteras más radicales entre ciertas corrientes meditativas de moda y la propuesta de la presencia encarnada cristiana. Muchas de estas espiritualidades contemporáneas te dicen que la salvación consiste, básicamente, en la despersonalización. O sea, dejar de ser tú. Exacto. Su lógica es, como el individuo sufre, la mejor solución para acabar con el sufrimiento es que el individuo deje de existir como tal. Pero la visión cristiana es diametralmente opuesta. La meta de la salvación no es disolver tu rostro, es purificarlo. Pero, a ver, pongámonos a pensar lógicamente. Si resulta que nuestro ego, eso que la tradición llama a veces el centro falso, es la fábrica principal de nuestras ansiedades y de nuestros roces con los demás, ¿no es la solución matemática más sencilla borrar el yo por completo? Suena un atajo tentador, desde luego. Claro, fundirse en una especie de amplitud cósmica sin rostro suena muy pacífico. Así dejas de sufrir, te quitas de en medio. Ofrece un alivio rapidísimo, porque te quita todo el peso de la responsabilidad personal. Pero aquí está la clave teológica de presencia encarnada. Lo que tiene que morir en nosotros no es nuestra persona, sino lo que el Nuevo Testamento llama el palaiosmus, el hombre viejo. El hombre viejo, claro. Ese palaios no es tu verdadera identidad, es simplemente la armadura que te has construido para sobrevivir. Es ese ego siempre a la defensiva, organizado en torno a tus miedos, a las heridas de tu infancia, a la imagen de éxito que quieres proyectar al resto del mundo. Entonces, las espiritualidades evasivas, digamos, intentan fundir tanto la armadura como a la persona que va dentro. Lo meten todo en el mismo saco. Exactamente. Destruyen el envase y el contenido. Pero la salvación cristiana consiste en quitarte esa armadura pesada y ansiosa para que tu verdadero rostro, tu identidad profunda, pueda respirar de una vez. Al reordenar tu vida en torno a Cristo, tú no te evaporas. Te vuelves más tú mismo, supongo. Te vuelves mucho más sólido, más unificado. Una identidad verdaderamente madura en Cristo no es la que logra borrarse o desaparecer para no sentir dolor.
Es esa identidad que se sabe tan profundamente amada y sostenida por Dios que sencillamente ya no necesita estar defendiéndose todo el día. Y claro, al no gastar toda tu energía en proteger tu imagen, recuperas por fin tu capacidad real de amar. ¡Qué maravilla! Y claro, si no borramos nuestra identidad ni nuestro rostro, la consecuencia lógica de esto es que tampoco podemos despreciar el envase físico en el que vivimos, o sea, el cuerpo y la mente pensante. Eso es fundamental, van de la mano. Y aquí yo veo un choque tremendo con la mentalidad actual. A veces, incluso en ambientes que se consideran cristianos, escuchas hablar del cuerpo como si fueran, no sé, un coche de alquiler defectuoso, un trasto pesado que nos han prestado para pasar por este mundo y que hay que devolver cuanto antes, para liberar al alma. Sí, es una tentación antiquísima, de los primeros siglos del cristianismo, de hecho. Pero pensar así traiciona el núcleo absoluto de nuestra fe, que es el misterio de la encarnación. Dios, el Verbo, se hizo carne. No se puso un disfraz humano. Exacto. No tomó un cuerpo prestado como quien se pone un abrigo. Se encarnó verdaderamente. Por tanto, desde una visión cristiana, el cuerpo humano jamás es el enemigo del espíritu, ni es una cárcel temporal. Es el escenario exclusivo, el único lugar donde ocurre tu salvación. Qué fuerte suena eso, de escenario exclusivo. Es que es en la carne donde tú rezas, donde caes enfermo, donde acaricias a alguien, donde descansas y donde sirves a los demás. Tratar de escapar de tu propio cuerpo a través de meditaciones para buscar un estado de pureza puramente espiritual es casi un intento soberbio de ser más espirituales que el mismísimo Dios. Fíjate qué idea más contracultural en mía, porque frente a toda esa oferta infinita de retiros que te prometen trascender la materia o escapar del intelecto, aquí la propuesta de Camilo Anima Mundi es justo la contraria, es reconciliarte con tus límites físicos. O sea que si te duele la espalda mientras rezas, eso no es una distracción que te arruina la oración, es que ese dolor de espalda es la oración misma en ese momento. Totalmente. Y por ahí va el discernimiento auténtico. Ese límite de nuestro cuerpo es un maestro excepcional de humildad. Nos recuerda en todo momento que somos criaturas, que somos finitos, que dependemos de otros. Y ojo, que eso mismo es lo que engendra compasión hacia la debilidad corporal de los demás. Claro, te hace aterrizar. Y fíjate que este mismo proceso de encarnación ocurre con la mente, con nuestros pensamientos. Hoy en día está súper extendido ese ideal supremo de que el mayor logro espiritual al que puedes aspirar es poner la mente totalmente en blanco. Apagar el intelecto. Uy, sí. Y a muchísima gente le frustra muchísimo eso. Se sientan a rezar, intentan no pensar en nada, y de repente se acuerdan de que tienen que comprar leche, o de un lío que han tenido en la oficina, y sienten que han fracasado estrepitosamente. Claro, se sienten culpables. Pero es que el problema nunca ha sido el simple hecho de pensar. El conflicto aparece cuando piensas desde ese centro ansioso que decíamos antes, desde el palaios que todo lo calcula y todo lo teme. O sea, el problema no es la mente en sí. Para nada. La mente es un don inmenso. El camino cristiano valora muchísimo el pensamiento simbólico, la lectura meditada de las Escrituras, el estudio y el discernimiento racional. Y esto tiene una razón teológica bellísima. La segunda persona de la Trinidad es el Logos. ¿Y logos no significa solo palabra, verdad? Exacto. Implica que la realidad tiene un sentido, que tiene una inteligibilidad. Dios se comunica y espera ser comprendido por nosotros. La gracia divina no viene a aniquilar tu mente, viene a ordenarla. Así que, cuando usamos ayudas corporales, ya sea caminar en silencio por un claustro, cantar o sentarnos a respirar el horizonte, siempre tiene que ser cristológico. No usamos el cuerpo para huir de él. Eso es. No usamos la respiración para desmaterializarnos, sino para estar muchísimo más presentes ante la realidad, porque ahí, en esa realidad concreta, es donde Dios nos está esperando. Bueno, y todo esto que estamos hablando nos empuja, creo yo, hacia la que posiblemente sea la prueba del algodón, la prueba de fuego de todo este análisis del librito. A ver, ¿a cuál te refieres? Pues a que si habitamos el cuerpo, la mente y la realidad de verdad, inevitablemente vamos a chocar con la realidad más exigente e imprevisible que existe, que son las otras personas. Desde luego, el prójimo siempre es la prueba final. Ahí es donde cualquier práctica espiritual demuestra si es de roble macizo o si es un decorado de cartón piedra que se te cae encima al primer soplido. El documento es clarísimo en este punto, y de hecho introduce una idea preciosa que podríamos llamar la teología del rostro.
La verdadera piedra de toque para evaluar si tu práctica interior es sana es observar con lupa cómo afecta a tus vínculos de todos los días. Claro, como la escena de la olla que se cae en la cocina con la que empezábamos. Exacto. Volvamos a esa escena. Si tú te construyes una paz interior tan frágil que a la mínima interrupción de un compañero de trabajo o cuando tu hijo se pone a llorar, reaccionas con hostilidad porque sientes que te están robando tu momento zen, pues tenemos un problema espiritual bastante grave. Es que en el fondo les estás viendo como enemigos. Exacto. Esa paz corre el riesgo de haberse vuelto puramente narcisista. Ya no ves al prójimo como un misterio digno de amor, sino como un simple obstáculo, un ruido molesto en tu perfecta burbuja de relajación. Ostras, es que esto que nos cuentas es una bofetada de realidad monumental para cualquiera que nos escuche. Nos obliga a revisar nuestra rutina con mucha honestidad. Es que es un espejo donde mirarse, sí. Significa que si mis 15 minutitos de silencio matutino o mi lectura mística me vuelven luego más áspera y menos paciente con mi familia simplemente porque me molesta que me saquen de mi recogimiento, resulta que mi paz era una estafa. Estaba cultivando una alergia a la vida, real. Estaba protegiendo mi egoísmo en lugar de ensanchar el corazón. Lo has resumido perfectamente. Así de tramposo es el mecanismo de la evasión, te aísla bajo una apariencia de piedad. Pero si miramos el criterio absoluto para nosotros, que es la vida de Jesús, vemos exactamente la dinámica contraria. Él siempre estaba disponible, ¿no? Totalmente. Jesús busca el silencio con intensidad, se retira de noche, pero su rasgo más asombroso de día es su vulnerabilidad ante el otro. Se deja interrumpir constantemente. Pensemos en el pozo de Sícar. Está literalmente exhausto, muerto de sed, buscando un rato de respiro al mediodía. Y llega la mujer samaritana. Llega ella, y lejos de echarla por arruinarle su merecido descanso, Jesús entabla con ella una de las conversaciones teológicas más profundas de todo el Evangelio. O cuando está enseñando algo importantísimo y permite que se le acerquen los niños que por definición son ruidosos y caóticos. O la gente tocándole el manto en medio de los apretones. Exacto. Su interioridad es tan rica, está tan sólidamente anclada en el amor del Padre, que el rostro del otro, con todas sus demandas, sus impertinencias y su incomodidad, no supone ninguna amenaza para su paz. Su presencia encarnada brilla precisamente ahí, en su inmensa capacidad para acoger la interrupción. ¡Qué barbaridad! O sea que vivir desde esa presencia encarnada nos obliga, nos invita más bien a cargar con el peso del otro, a sostener esa lentitud desesperante que a veces tienen los procesos de la gente o las torpezas de nuestra propia comunidad, los roces normales de vivir juntos. Exacto. No te promete en ningún momento un alivio rápido ni un efecto sedante como te venden por ahí. Es que no lo promete, porque lo que te ofrece es algo infinitamente mejor. Te promete una vida verdadera. En el camino cristiano, tu relación íntima con Dios jamás puede convertir a los demás en un estorbo. Todo lo contrario, tiene que ir forjándote poco a poco como alguien con mayor capacidad de escucha y de entrega. Aunque bueno, supongo que habrá que poner límites también, ¿no? Ah, por supuesto. Esto incluye la sabiduría humana y espiritual de saber poner límites justos cuando son necesarios. Pero la gran diferencia es que esos límites se ponen desde el amor y desde tu vocación, no desde el resentimiento infantil de «me han interrumpido mi momento sagrado». Claro, cambia por completo el motor de la acción. Bueno, pues a modo de gran síntesis de todo este recorrido fascinante por el librito número 13, creo que queda meridianamente claro que el alma humana no madura escapando del mundo material. No crecemos apagando la conciencia ni huyendo de la carne. Desde luego que no. Maduramos cuando aprendemos a habitar el barro cotidiano, pero desde un centro nuevo, desde el logos, desde la misma presencia de Cristo en nosotros. La propuesta de Camino Anima Mundi frente a esa meditación evasiva no es rechazarla porque sí, sino evidenciar que huir del mundo hacia una paz incorpórea nos acaba dejando vacíos. La verdadera rebeldía está en transformar las heridas, el cansancio crónico y el servicio a los demás en el lugar exacto donde nos encontramos con Dios. Y fíjate que toda esta reflexión nos deja ante una pregunta final que me gustaría dejar resonando para quien nos escucha. A ver. El texto nos confronta sobre dónde escondemos hoy esa tentación de evadir la historia, y si lo llevamos a nuestro extremo tecnológico actual, estamos a las puertas de algo tremendo, un mundo que nos promete, literalmente, una vida desencarnada. Uy, ¿te refieres a toda la inteligencia artificial, el metaverso y todo eso? Exactamente. Se nos ofrecen búnkeres espirituales digitales a medida.
espacios sin fricción, donde, si el prójimo te resulta incómodo, lo puedes silenciar o borrar con un solo botón. ¿Qué vértigo da pensarlo así? Es que la tentación de la evasión está mutando en una infraestructura global. Así que, frente a un horizonte virtual que promete liberarnos del dolor del cuerpo y de las molestas interrupciones de los demás, el simple hecho de atreverse a permanecer en el mundo físico va a ser revolucionario. Totalmente. Aceptar ser vulnerables, estar sujetos a la enfermedad, al tiempo y al amor imperfecto. Dejará de ser solo una actitud espiritual. Quizás sea el único modo que nos quede de seguir siendo profundamente humanos. Atrevernos a dejar que Dios haga habitable nuestro mundo desde dentro, manchándonos las manos y sin buscar atajos para huir. Para más información, invitamos a comunicarse con la asociación a través del correo quiero@caminoanimamundi.org.